Buenas tardes, noches. Buenas tardes y lluviosa noche, es lo que se puede decir por hoy, porque sigue lloviendo al menos acá por el departamento central. Y vamos a dar inicio a esta clase de la unidad 7 de este día 15 de abril del 2024. Y el título es Los estados nacionales y las instituciones jurídicas. Y esto tiene, no sé, son cortitas, es una unidad muy corta y vamos a ir viendo un poco y leyendo lo que significa los estados nacionales y las instituciones jurídicas, ¿sí? Eh, Primero dice el Sacro Imperio Romano-Germano, conflicto entre el poder temporal y lo espiritual. En este sentido, dice el Sacro Imperio Romano-Germano, conflicto entre el poder temporal y el espiritual. Dice que en Alemania el feudalismo provenía de la evolución de las tribus germanas, pues no había llegado a formarse allí ningún estado unificado. Se establecieron cinco grandes ducados, dice. Esos fueron los Franconia, Lorena, Baviera, Suabia y Sajonia, los cuales estaban divididos en condados. Dice, los duques tenían los mismos atributos que los reyes, pero conservaron la monarquía como elemento unificador. El fundador de esta dinastía dice que fue Enrique I, que también era conocido por el pajarero, quien solo llevó el título de rey. Lo sucedió, dice su hijo Otón I, que tomó la corona del norte de Italia por un matrimonio. Fue protector de Polonia, Bohemia y Hungría, ya que dominó y cristianizó a esclavos magiares y daneses. También acudió en ayuda del Papa, dice el rey, acudió a ayuda del Papa eh, Juan XII, contra quien se había alzado los príncipes italianos, y lo coronó emperador en el año 600, en 962. De esta forma, dice, quedó establecido el Sacro Imperio Romano Germano. El emperador pasó a representar en la tierra la autoridad divina, al igual que el Papa, situación que llevaría más tarde a un enfrentamiento. Vamos a ver el porqué. Otón dice, entregó los feudos vacantes a sus parientes y atribuyó el poder de designar a los obispos. Resurgió la idea de un imperio universal que reunía bajo su cetro a los reyes cristianos, apoyados por a la autoridad espiritual del pontífice. Esta idea significaba establecer una peligrosa dualidad de poderes de, de diferentes orígenes, el Estado y la Iglesia. Porque debemos entender que cada uno es independiente. La Iglesia es independiente al Estado y el Estado, perdón, es totalmente independiente también de la Iglesia, aunque estén juntos en un mismo territorio. No, no deja de tener poder la Iglesia. La Iglesia tiene su poder, tiene mucho poder la Iglesia. Lo tuvo, lo tiene y lo va a seguir teniendo todavía. Dice, el Estado y la Iglesia. El poder imperial en Italia había colocado al Papa en una posición subordinada
considerando que este Otón le había salvado al Papa, él ya lo tenía como subordinado. Y es por eso que en una parte un poco más adelante decía que, un poco más atrás, mejor dicho, que colocando al Papa en una posición subordinada, ¿sí? Ni Otón ni sus sucesores encontraron oposición pontificia, pero cuando asumió el Papa Gregorio VII, este ejecutó un ambicioso plan. ¿Cuál fue eso? Y dice, este pontífice, Gregorio VII, dice, primero, depurar a la iglesia de sus fallos internos. Procuró eliminar la corrupción del clero. Aplicó el programa de reformador en Cluny. Y creo que ya habíamos dado en otra clase que creo que fue en la sexta o séptima unidad, que hablamos también sobre este tema. Y acá tenemos, dice, seguimos con Gregorio VII, dice, afirmar su autoridad frente al imperio. Desconoció toda jurisdicción del Estado en la designación de obispo. Esto motivó a la querella de las investiduras. Los reyes eran los reyes y los papas eran los papas. Por eso que con su antecesor era un poco complicado porque él prácticamente le debía a Otón, le debía fineza y le debía la vida. Entonces, ¿qué hizo y qué pasó? Él se subordinó al rey. Y luego vino Gregorio VII que dijo, no, esto está mal, esto no debe ser así y no puede ser así. Cada uno tiene su función y cada uno debe cumplir la función que debe ser. El Papa tiene función cristiana y los reyes otra misión. Por eso dice, desconoció toda jurisdicción del Estado en la designación de obispo. O sea que el rey no puede decir, bueno, hoy le vamos a nombrar obispo a fulano. La formación de los estados nacionales y las instituciones jurídicas de Inglaterra, su Carta Magna, Estatuto de Oxford y el de Common Law, fue conquistada por los romanos, daneses y normandos en el año 1154. Fue dominada por los franceses cuando gobernaba Enrique II. Acá hay un, es como un cuento aparentemente y dice, Juan sin tierra y la Carta Magna. Al morir Ricardo, Corazón de León, hijo de Enrique II, le sucedió su hermano, Juan sin tierra, quien por su conducta derrochaba dinero y tuvo que humillarse ante el Papa Inocencio III como vasallo suyo. Disgustó al pueblo inglés, en especial a los nobles, por lo que tuvo que firmar la Carta Magna en 1215, la misma que establecía: ningún hombre libre podrá ser detenido, preso, declarado fuera de la ley o castigado sin haber sido juzgado antes según las leyes del reino. Dice, el rey no podía imponer impuestos sin la aprobación del Parlamento. El Parlamento constituye el punto de partida de la monarquía constitucional inglesa. El Parlamento estaba dividido en dos cámaras, alta y de los lores. Y de los lores, esto en Inglaterra hasta hoy, ellos tienen esas dos cámaras, la cámara alta y de los lores. La alta nobleza y del clero culto, y la cámara baja de los comunes representantes de los caballeros y de los burgueses.
Dice la Carta Magna de 1215. Es una carta de privilegios y libertades, entendidas como fueron de determinados estamentos, perdón, concretamente por la alta nobleza y el alto clero. El objetivo es frenar los abusos fiscales extraordinarios del rey. Porque recordemos que en muchas cosas el rey era la palabra mayor. Lo que él decía se cumplía y todos los decretos que él sacaba, eso debía cumplirse. La idea era restaurar el derecho feudal violado por la monarquía, que era entendido como un contrato entre el señor y su vasallo. Uno dice, la confirmación de los viejos privilegios. El monarca no puede pedir nuevos impuestos extraordinarios al menos que el reino, el parlamento, en su consentimiento, de su consentimiento expreso. Se forma un consejo real, Royal Council, que vigilará el cumplimiento de todo lo estipulado. Dice, la Carta Magna se debe entender como un intento de restaurar el derecho feudal minado por la furia del rey y que los nobles consideran que deben ser restaurados. En algunos países, dice las 7 partidas o las 7 partidas, es un cuerpo normativo redactado en Castilla durante el reinado de Alfonso X, con el objetivo de conseguir una cierta uniformidad jurídica del reino. Luego está la de Francia, que, a ver un poco, esta era era la de Inglaterra, B era la de Francia, que es el código de 7 partidas, en la de Francia, que son los estados generales, que dice, constituían en la Francia del antiguo régimen una asamblea o junta magna que convocaban los reyes para, con carácter excepcional, tratar asuntos urgentes, fundamentalmente de índole legal o financiero, como era recabar impuestos extraordinarios creados a comienzos del siglo XIV. Se habían reunido en contadas ocasiones, la última vez en el año 1614. En ellos estaban representados los estamentos feudales divididos en 3 brazos: la nobleza primero, el clero segundo y el resto de los súbditos que estaban en el tercer lugar. Cada uno tenía su posición. Cada quien era denominado de acuerdo a su estatus. Acá tenemos que dice, el primero fue la nobleza, ¿sí? El clero fue segundo y el tercero eran el resto de los súbditos. Cada quien tenía su posición. Luego viene el derecho canónico y romano. En las definiciones del derecho canónico, podemos definir al derecho canónico como un complejo de normas propuestas y hechas valer por la autoridad de la Iglesia, por las cuales es disciplinada la organización de la misma y es regulada la actividad de sus miembros en relación a su fin útil. Según el canonista Ferreres, el derecho canónico debe entenderse el conjunto de leyes dadas por Dios o por una potestad eclesiástica, por las cuales se ordena la constitución, régimen y disciplina de la Iglesia Católica. Por su parte, Schelling entiende por derecho canónico al conjunto de normas jurídicas dictadas por el buen régimen de la Iglesia. Para este mismo autor, el derecho canónico debe considerarse como una disciplina jurídica que incluye toda discusión religiosa o teológica, en tanto que esa discusión no es
inexcusables para entender sus preceptos jurídicos. El derecho canónico es el único de carácter universal, al cual están sujetos todos los millones de bautizados en el mundo. Los fundamentos del sistema jurídico canónico se encuentran en el derecho divino, divino positivo que ha sido manifestado en la revelación, y su fin último es siempre la salvación de las almas. Y para dar un poco una bosquejo hacia lo que es, abogados eh, están expertos en derechos canónicos, hay muy pocos. Yo conozco, o sé al menos, que estaba en San Lorenzo, con el monseñor Joaquín, monseñor, Joaquín, era que estaba un abogado experto en derechos canónicos, pero que yo sepa, hay muy pocos. La expresión de derecho romano designa el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de Roma y con posterioridad de aquellos instalados en distintos sectores de su imperio. Y estos fueron cambiando y cambiante un poco de siglos en siglos. Eran un tiempo antes de Cristo y después vinieron las actividades también que fueron después de Cristo. Luego vinieron los glosadores y los posglosadores. Y acá vamos a ver, eh, voy a leer lo que significa los glosadores. El nombre de glosadores proviene del método usado por sus representantes. La escuela de los glosadores fue fundada en Bolonia a partir del siglo XII. El fundador de esta escuela fue Irnerio, quien para esa época era un monje. Esta escuela fue creada entre los años 1085 y 1185. La escuela de los glosadores, dice, era un grupo de juristas emparentados con la recepción del derecho romano, de Justiniano, y en el lado occidente, que se desarrolló desde fines del siglo XI hasta mediados del siglo XIII. Y en el siglo X comenzaron el estudio al derecho romano clásico y se limita a glosar y comentar cada una de sus palabras. Luego dice, la glosa consistió en analizar un texto declarado, aclarando mejor, y explicando el significado de sus palabras o fragmentos que contenía hasta llegar a hacer una interpretación general de esto. Es decir, la glosa es el primer en su es la glosa en un primer momento era el significado, luego lo fue de sentido. Luego vinieron los postglosadores, que también llamados comentaristas, se les llama también así porque abandonan el método que usaron los predecesores de la glosa. En Francia dice específicamente la Universidad de Orleans, pero realmente es en Italia donde alcanza su madurez. Estos postglosadores siguen estudiando el derecho romano, pero a diferencia de los glosadores, que solo buscaban hacerlo más comprensible, explicando frases por frases, bien, aplicarlo, aplicando a las cosas prácticas de la época. Y así fueron hablando, así fueron haciendo, así fueron agregando. Se le identifica también, dice, con la llamada Escuela de Bolonia, la Escuela de los Glosadores, que se ubica desde el siglo XIV hasta el siglo XVII,
y así sucesivamente. Eh, recordando y recordemos un poco, recordemos, mejor digo bien, que esta parte de los estados nacionales de las instituciones jurídicas habla, por eso dice historia de la institución, hablan de lo que fue la religión, los religiosos y los imperialistas, ¿sí? Los del imperio de Roma, de los reyes, porque todos iban, en algún momento estaban juntos, pero era uno solo el que gobernaba, hasta que llegó Gregorio III y lo cambió todo, esperando que esta clase cortita de esta unidad 7 eh, sea productiva para ustedes. Yo me despido hasta la siguiente clase en que podamos volver a encontrarnos y que todo les salga bien y que tengan ustedes un buen resto de jornada. Buenas noches.